comenzamos, está pasando, dando a conocer el dato de la inflación del mes de mayo, según el relevamiento del INDEC, 4,2%. Y esto implica un acumulado en lo que va del año de 71,9%. Sofi, sigue el camino de la desaceleración, ¿verdad? Totalmente, Caro, desaceleración de la inflación. Estamos hablando, obviamente, no de desinflación. No, claro. 4,2% la inflación de mayo, 71,9% la acumulada en 5 meses y 276,4% la interanual. Ahí estamos viendo el informe. Esto, miren, quedémonos un segundo acá, porque es interesante. Fíjense, desde diciembre, más o menos desde la mitad del gráfico, en el pico más alto, sí, ese fue el primer dato, si querés, de la inflación del gobierno de Milei, que, de nuevo, no estoy echando culpas a nadie, porque yo creo que ahí había algo más que esos primeros 20 días de gobierno de Milei, obviamente, inflación reprimida del gobierno anterior. No, y el festival, Sofi, que implicó la campaña electoral, Ni hablar. Las irresponsabilidades del año electoral y la gestión de la emisión, ¿no? Por eso, estoy hablando netamente de un límite temporal. 25,5% la inflación de diciembre, enero 20,6%, febrero 13,2%, marzo 11%, abril 8,8% y fíjense ahí, mayo 4,2%, esta escalera descendente que decíamos, obviamente de un pico muy alto, que fue en diciembre el 25%, ¿no? Pero que ahora, lógicamente, llega entonces esta baja al 4,2%. De nuevo, es desaceleración de la inflación, los precios siguen subiendo, no es que los precios van a dejar de subir, lo que va a pasar, Caro, es que los precios van a subir menos que antes, si querés, ¿no? Lo que hay que ver es concretamente si este dato del 4,2% se sostiene en junio, teniendo en cuenta que de aquí en adelante quedan correcciones por hacer. Es decir, todavía queda, por ejemplo, el tema tarifario que quedó atrasado, ¿no? O pateado durante algunos meses. Sofi, insisto con el mes de julio que, conforme a lo que conversábamos días atrás sobre el impuesto a las naftas y el impacto en el precio de los combustibles, el impacto, valga la redundancia, de todo esto empezaría a sentirse en ese mes, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué, Caro, lo que decís? Porque básicamente en el mes de julio vas a tener un impacto del aumento del impuesto a los combustibles, que son el IDC y el ICL, muchísimo mayor a lo que fue en junio, que fue un impacto marginal, y en realidad lo que pasó fue que las petroleras aprovecharon para acomodar precios al barril internacional y por devaluación, y por eso subió un 4% la nafta. Vamos a tratar de ver, no sé si podemos abrir en pantalla el informe, pero si no yo les voy a ir comentando desde aquí cuáles fueron los rubros que más subieron. Yo estoy teniendo al menos desde mi computadora algunas dificultades para acceder al sitio, ¿eh? Sí, yo también. Por eso preguntaba, porque si no lo tengo acá en el teléfono, no se preocupen. Perfecto, Sofi. Bueno, ahí está, miren, buenísimo, bárbaro. 8,2% comunicación, 7,6% educación. Sí. Luego viene bebidas alcohólicas y tabaco con un 6,7%, restaurantes y hoteles con un 5,5%, alimentos y bebidas no alcohólicas un poco arriba del nivel general, fíjense, con un 4,8%, recreación y cultura con un 4,6%, bienes y servicios varios con un 4,3%. Sí. Y luego abajo, Caro, mirá, transporte 4%, prendas de vestir y calzado, 3,5%. Recordemos que prendas de vestir y calzado fueron de las que más aumentaron durante el gobierno anterior. Sofi, me parece que esto responde a una retracción del consumo. Mira, ¿no? Mira, totalmente, Caro. Transporte, podés tener ahí, si querés, el congelamiento de boletos aquí en el AMBA y también algo de impacto de la caída de las naftas. Y las naftas que estuvieron relativamente quietas, podemos decir, subió un poco, pero relativamente quietas. Y fíjate los dos rubros que siguen, Caro, bien de consumo. Prendas de vestir y calzado y equipamiento y mantenimiento del hogar, que es ni más ni menos que los electrodomésticos. Así que, fíjense ahí, vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con un 2,5% y salud con un 0,7%. Lógicamente, Caro, porque estos fueron los grandes protagonistas, si querés, de las idas y vueltas con el tema aumento de prepagas, así que era lógico que ocurriera. De hecho, en la ciudad, en el IPC de la ciudad, dio negativo el tema salud. Acá dio apenas por arriba del 0, o sea, ni siquiera llegó al 1% el aumento de salud. Como les decía... Claro, pero de vuelta, julio, Sofi, ¿verdad? Es clave. Por eso. En términos también de lo que van a hacer y los movimientos que van a hacer las prepagas, ¿verdad? ¿Por qué dice Caro esto? Porque a partir de julio, como bien sabe Caro,
empiezan a aumentar libremente las prepagas. Entonces van a empezar a llegar los mensajes, si no empezaron a llegar ya te diría, sí, porque sí, los mails te avisan con un mes de antelación, con los aumentos de julio de las prepagas, que esto es una hipótesis nuestra, mía, me voy a hacer cargo yo, una hipótesis mía. No creo que sean los mismos aumentos que vimos al principio de año, que era 40% en un mes, simplemente porque las prepagas, hablando mal y pronto, se comieron 2 denuncias después de ese 40%. No, entonces, y acusaciones de cartelización, es decir, nos pusimos de acuerdo como sector para más o menos aumentar lo mismo y obviamente ahí el usuario o la persona, el afiliado, no tiene salida, ¿no? Porque además en muchos casos la gente no puede ajustar en eso, ¿no? Entonces es bien delicado pensar si no hay un límite, porque digo, estamos hablando de prestaciones en materia de salud, si no hay un límite también a eso, ¿no? Y creo que el gobierno lo encontró. El gobierno lo encontró, no sé si lo supo al principio, pero después lo supo, lo entendió y creo que ahí fue entonces el momento en el que dijo, no, hasta acá llegaron con los aumentos. Bueno, voy a leer brevemente. A ver, claro, dice... Educación, hubo incremento en todos los niveles educativos, bebidas alcohólicas y tabaco. Parece que hubo un fuerte aumento en los cigarrillos. Ahora voy a ver si tengo el dato por lo menos de la ciudad para dárselos. La división con mayor incidencia fue alimentos. Obviamente porque vieron que el INDEC, yo siempre les cuento, la inflación del INDEC es un promedio ponderado. Entonces si vos tenés, por ejemplo, el tema alimentario pesa muchísimo más que la peluquería, ¿se entiende? Porque en la canasta de consumo de una familia pesa mucho más el alimento, que es, digamos, imposible de dejar de comprar y obviamente que es gran parte de los consumos de esas familias y por eso pesa tanto adentro de la canasta. Bueno, ahí está entonces el dato de la inflación. Bueno, les decía, sí. Sofi, igual, más allá de que a ver, hay que destacar que sí, en efecto, es un camino de desaceleración. Si uno piensa, ok, el primer registro de tu gestión fue 25, algo, Sofi. Sí, 25,5, sí. 25,5. Bueno, realmente si estamos hablando de una inflación mensual de 4,2, claramente lo que hay es un registro de una desaceleración significativa. Ahora, sigue siendo una inflación muy alta. Perdón, ¿no? que me meta, no, hablemos de registros anuales de países incluso de nuestra región. Mirá, que son guarismos similares al guarismo mensual. Cuando vos ves el guarismo mensual de Argentina y lo comparás con... Yo insisto, siempre cumplo el mismo rol cada vez que contamos la inflación. Sí. Me paro arriba de las inflaciones de otros países. España, en lo que va del año, 2,2. Argentina, 71. España, interanual, Sofi, dijiste Argentina, ¿cuánto? 270 y... 200, ya te digo. Arriba de 270. Sí, arriba de 270. España interanual 3,6. Vamos a buscar algún país más cercano a nosotros. Busquemos Bolivia. Sí. Bolivia, inflación acumulada desde enero, 2%. Bolivia interanual, es decir, mayo a mayo, 3,5. 2,76, perdón, Gonza, acá en Argentina. Brasil, acumulada desde enero, 2,4. Brasil interanual, me refiero mayo-mayo, 3,3. Colombia, acumulada desde enero, 3,8. Y miren, la de Colombia es alta interanual, es 7,2. Lo que daríamos nosotros por tener 7,2, ¿no? Claro. Por año. Y así puedo decir, Ecuador, por ejemplo. Mira, Carolina se ha cansado en este noticiero de contar la tremenda crisis política vinculada al tema narco, secuestro que tiene Ecuador. Ecuador, inflación 1,7 desde enero hasta ahora, ¿eh? Bueno, Ecuador está dolarizado, ¿no? Está bien, pero con la crisis que tiene, Caro, los precios podrían haberse ido a las nubes. ¿Quién invierte en un país atacado por los narcos como pasa hoy en Ecuador? Ecuador, mayo-mayo, 2,5. Digo, sigo bajando, digo, pues no quiero... México, acumulada desde enero, 1,3. México interanual, 4,7. Es increíble. Digo, por ejemplo, El Salvador, Caro. Acumulada desde enero, El Salvador, 1,1. El Salvador, interanual 1,4. Es increíble. Uruguay, al lado nuestro, acumuladas de enero 3,3. Uruguay, interanual 4,1. Y sigo si quieren, pero es increíble. Sí, y en muchos de estos países la gente se ha quejado por guarismos como este, ¿no? Un poquito más arriba. Recuerdo en Europa, con el efecto pospandemia, realmente se habían generado incluso hasta movilizaciones por registros de inflación Carito, interanual del 10%. Voy a decirte algo que te va a doler. Porque a todos nos va a doler. Venezuela, desde enero 7,8. Argentina 71,9. Venezuela desde enero 7,8. Venezuela acumulada mayo-mayo
Venezuela, 59,2. Dolarizada de facto también, Sí, ¿no? sí. En Venezuela está el peor escenario posible. Hay una dolarización de hecho. Es decir, salarios de miseria, jubilaciones de miseria total. Pero, uno lo pasa a registro dólar y precios en dólares. Y un ajuste también que ha hecho el gobierno venezolano. Absolutamente. Sí. Pero por eso el caso venezolano podría ser interpretado aparte. Pero todos los otros datos que vos das... Bueno, de hecho, recuerdo años atrás haber ido a hacer un informe a Paraguay. Sí. Realmente te hablan de un problema que ya ha sido resuelto. Totalmente, claro que sí. O sea, como, es realmente increíble que en la Argentina, bueno, de hecho, es noticioso el dato de mayo hablando de una desaceleración, pero claro, cuando salgamos a la calle y vamos a salir a la calle, seguramente nos encontremos con que la gente sigue teniendo un registro de que, a ver, bueno, porque de hecho los precios aumentan. Los precios siguen aumentando, Claro. lo que pasa es que aumentan a un menor ritmo de lo que aumentaban antes. Exacto. Es eso, básicamente. Acaba de enviar su mensaje Luis Caputo, el ministro de Economía. Vamos a compartirlo. Les leo brevemente. Dice, el IPC nacional registró una variación del 4,2% en mayo, el menor registro mensual desde enero de 2022. Bueno, ahí rescata qué pasó con la inflación núcleo, que es obviamente esta inflación que excluye los componentes regulados y estacionales. Exacto. También rescata obviamente el tema, bueno, ahí está, variación interanual. Dice que por primera vez se ve desaceleración desde julio de 2023 en la comparación interanual. De nuevo, veníamos de niveles muy altos, es decir, estás comparando contra un nivel muy alto. Ahí está el tuit del ministro de Economía, lo que les acabo de leer ahí en el primer párrafo. Y luego habla, bueno, después por las dudas le pega al REM. Vieron que acá siempre damos el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Y lo que dice es que el mercado esperaba un poco más de inflación de la que finalmente se dio. Y es verdad. Sofía, recordémosle a la gente que el REM es un conjunto de consultoras contratadas por el Banco Central, que son consultoras privadas como la de Caputo, por ejemplo. Contratadas no, ojo, es independiente, o sea, no es que las contratan. No, está bien, pero digo... les preguntan, los relevan. Proveen al Banco Central de información, digo. Exacto. De consultores que seguramente son hasta amigos personales del ministro de Economía, digo. Son como 50, es decir, hay de todo, es un promedio entre consultoras y bancos que elaboran esas estadísticas, pero es verdad, a ver, como comentario general, que el mercado para este año empezó esperando una inflación anual para todo 2024 por arriba del 200%. Y si vas a las últimas consultas, ya la tenés por debajo del 150%. Entonces, ¿qué te da cuenta esto? Bueno, que la inflación obviamente se está desacelerando un poco más rápido de lo que se creía. Es cierto, el mercado esperaba que la inflación continuara muy alto mucho tiempo. Una notita al pie, y me parece que es una preocupación que se los ha señalado incluso Cavallo al gobierno. Cuidado, porque ahora es más difícil seguir bajando la inflación. Claro. Salís del 4, y pico % al 0,5. Es decir, ahora tal vez te quedás como amesetado en un 4, 5, Esa 5, desaceleración 5. se amesete un poco. Exacto. Sí, perfecto.